Bueno, pues comenzamos con este primer tutorial del curso sobre introducción a las matrices, introducción a la álgebra lineal. Dentro de la álgebra lineal hay varios apartados y el primero que vamos a ver va a ser el de matrices y determinantes. Procuraré que este vídeo sea cortito para poder hacer las explicaciones y que podáis apoyaros en él en los primeros ejercicios del tema. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una matriz. Os advierto que este tema es, como supongo que comentaremos en clase, es nuevo. Es decir, aquí todas vosotras podéis empezar de cero. No hay ningún concepto anterior que sea imprescindible para poder seguir esta primera parte. De manera que empezamos de cero, todos con las mismas circunstancias y ya digo, sin necesidad de tener anteriormente un gran bagaje, un gran nivel sobre este tema. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un cuadro de doble entrada, una tabla de doble entrada. Se llama matriz una disposición rectangular de números reales a los cuales se les denomina elementos de la matriz. Cada elemento tiene dos subíndices, el primero indica la fila y el segundo la columna. Aclaro. A ver, una matriz es una caja, se suele poner entre paréntesis grandes, se suele escribir aquí entre paréntesis grandes, y está distribuida por filas y por columnas. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos, vamos a ver, esta sería la primera fila, esta sería la segunda fila y esta sería la tercera fila. Esto parece una cosa muy tonta, ¿no? De decir, ¿vale? Si nosotros ahora lo hiciéramos por columna, si nosotros hacemos esto por columna, a ver cómo iba esto. Aquí, finalizar. Si nosotros lo hiciéramos por columnas, pues tendríamos una primera columna aquí, una segunda columna aquí, una tercera columna aquí, pues depende, puede haber varias filas, varias columnas, etcétera, etcétera. Observad lo de los subíndices, por favor. Quiero que veáis este tema bien, porque los subíndices nos pueden dar la lata. Veamos qué significa A sub 3, 2. A sub 3, 2 significa que estamos en la fila 3 en la columna 2. A sub 1, 2, fila 1, columna 2. Es decir, nosotros marcamos en realidad con los subíndices, con este subíndice marcamos, con este primer subíndice marcamos la fila y con el segundo subíndice marcamos la columna. De manera que todos los que tienen un 2 en segundo lugar son los de la segunda columna, todos los que tienen un 2 en primer lugar son los de la segunda fila, todos los que tienen un 3 en último lugar, en el segundo lugar son los de la tercera columna, etcétera, etcétera. Yo creo que es fácil, quizás con los ejemplos se vea mejor. Vamos a ver. Esto, como ya hemos dicho, significa que este elemento está en la fila 3, tercera fila y segunda columna. Lo de A sub ij es para representarlo de manera genérica. A sub ij significa fila I, columna J. Los valores que puedan tomar cada uno de los elementos, cada numerillo que aparece aquí se llama un elemento, y los valores que puedan tomar esos elementos son los distintos valores de A sub ij, donde el I y el J, como ya hemos dicho, el I indica cuál es la fila y el J cuál es la columna. De manera que tenemos una matriz en este caso que tendría m filas y n columnas. El último nos dice cuántas filas tiene, m filas y n columnas. A eso se le llama dimensión de la matriz. Es decir, esta matriz es una matriz de dimensión m por n. M número de filas, n número de columnas. Es decir, hay matrices. Los números, por ejemplo, los números sueltos serían matrices que tienen una fila y una columna de dimensión 1 por 1. Y luego tenemos matrices de distinto tipo, más grandes, con más filas, con más columnas, lo iremos viendo. Esto que escribimos aquí parece una tontería, pero me gustaría que lo mirarais. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan la misma posición en cada una de ellas son iguales. Parece de cajón, pero bueno, hay que aclararlo porque ya sabéis, por ejemplo, que dos fracciones
el hecho de que dos fracciones sean iguales no significa que tengan los mismos números en los mismos sitios, sino que podrían tener números distintos, pero que sean iguales por su valor. Bueno, aquí no hay ninguna sorpresa. Para que sean iguales es que sean iguales, que se vea y que se entienda y que se vea claramente que son iguales. La definición de matriz es esta misma que hemos dicho, vamos a resumirla, es la misma historia. Entonces se dice que abreviadamente se suele expresar de la forma A sub ij. El i varía de 1 a m, es decir, la i que es la columna, la primera columna, perdón, que es la fila, pues tendríamos por ejemplo aquí primera fila, segunda fila, tercera fila, hasta llegar a la fila número m. Por eso se dice que la i varía de 1 a m, y la columna, primera columna, segunda columna, tercera columna, hasta la última columna, que es la columna enésima, y por eso se dice que la matriz es de dimensión m por n y que la i varía de 1 a m y la j de 1 a n. Parece un lío, pero es bastante más difícil de decir que de entender, en mi opinión. El orden de la matriz es el m por n, pero esta cuenta no se hace, no vaya a decir es de orden 12, no es de orden 4 por 3, 4 filas y 3 columnas, claro. Vale. Vamos a ver entonces ahora ejemplo. Dice: Juan, Ana y Elena han ido a una tienda y han comprado lo siguiente. Juan compró 2 bocadillos, un refresco y un pastel. Ana se llevó un bocadillo, un refresco y un pastel. Y Elena compró un bocadillo y un refresco. Eso se puede representar mediante una matriz de esta manera. Las filas corresponden a lo que compró Juan, la primera fila, Ana la segunda fila, Elena la tercera fila, y las columnas al número de bocadillos que compró cada uno de ellos, al número de refrescos que compró cada uno de ellos y al número de pasteles que compró cada uno de ellos. Ya está, esto es una matriz. Ahora veremos qué tipo de operaciones se pueden hacer con las matrices, que es el siguiente paso. Primero vemos la clasificación de las matrices. Vamos a ponernos de acuerdo en algunos conceptos. Toda esta parte es tiene poca aplicación luego en los ejercicios, pero es necesario que, puesto que es un tema nuevo, nos pongamos de acuerdo en cuáles son los conceptos que se utilizan en el trabajo con matrices, para que cuando hablemos de alguna cosa sepamos todos a qué nos referimos. Primero, por la forma de las matrices. Tenemos una matriz fila. Una matriz fila es una matriz que tiene una fila y n columnas, es de dimensión 1 por n. Esta en concreto sería de dimensión 1 por 5. Tendría una fila, la fila 1, 3, 5, 7, 9, y 5 columnas. La primera columna el 1, la segunda el 3, la tercera el 5, la cuarta el 7 y la quinta el 9. Creo que es fácil de entender. De la misma manera podemos decir lo que es una matriz columna. Esta es una matriz de dimensión m por 1, es decir, cuando el segundo... se ve, por ejemplo, que en la matriz fila aquí hay un 1 en primer lugar en la dimensión, mientras que la matriz columna es el número de columnas lo que es un 1. Esto es bastante evidente, pero bueno, hay que decirlo. Matriz fila, matriz columna, creo que es fácil de entender. Lo que es una matriz cuadrada es una matriz de dimensión m por m, es decir, tiene las mismas filas que columnas, y se puede hablar de una matriz cuadrada. Por ejemplo, si fuese así, si fuese esto solo, sería una matriz cuadrada de orden 1, si es esto una matriz cuadrada de orden 2, si es esto una matriz cuadrada de orden 3, no hace falta que se diga 3 por 3. Si es cuadrada, ya se sabe que tienen que coincidir fila y columna. Y en las matrices cuadradas hay dos elementos que son las dos diagonales. Esta, la que va de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, que se llama diagonal principal, y esta, que es la que va de arriba a la derecha, abajo a la izquierda, que es la que se llama diagonal secundaria. ¿Vale? Bien. Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que verifica que A sub ij es igual que A sub ji. Traducimos. La I y la J, la I es la fila y la J es la columna. La J y la I es la J ahora en la fila y la I la columna. Significa que lo que está en la posición fila I columna J es igual que lo que está en la posición fila J columna I. Traducimos porque esto parece demasiado lioso. Esto es una matriz simétrica. Nosotros tenemos una diagonal, que es la diagonal 1, 3, 1. Esta es la diagonal principal.
¿Cuánto vale A sub 1, 1? A sub 1, 1 es 1, A sub 2, 2 es 3, A sub 3, 3 es menos 1. Y ahora, si observáis, el elemento que está aquí, es decir, el elemento 1, 2 es lo mismo que el elemento 2, 1. El elemento 3, 1 es lo mismo que el elemento 1, 3. Y el 2, 3 es lo mismo, perdón, el 3, 2 es lo mismo que el 2, 3. En definitiva, tenemos una simetría con respecto a la diagonal principal. Si os fijáis, si dobláramos por esta diagonal principal, coincidirían, ¿no? Bueno, pues a esto se le llama matriz simétrica. No es que esto se vaya a utilizar mucho luego, pero necesitamos, como ya os digo, conocer estos conceptos. Una matriz antisimétrica es una matriz que verifica que el A sub ij es igual a menos A sub ji, es decir, los que están por encima de la diagonal y los que están por debajo de la diagonal coinciden igual que aquí, pero con signos contrarios. Este sería el ejemplo. ¿De acuerdo? Vemos que la diagonal en este caso es 0, eso es obligatorio en una antisimétrica. Para que el A sub 2, 2 sea igual que menos A sub 2, 2 tiene que ser 0. La diagonal aquí siempre sería 0 y el número que hay aquí es igual que el que hay aquí. El de aquí igual que el de aquí y el de aquí igual que el de aquí. Esta sería antisimétrica porque tienen los signos cambiados. Si fuera exactamente igual, sería simétrica. Y con respecto a los elementos, pues llamamos matriz nula a una matriz en la que todos los elementos son nulos. La matriz nula es la que está compuesta por 0. Esta sería la matriz nula de dimensión 3×3. Esta sería la matriz nula de dimensión 3×2. Yo creo que se entiende bastante fácil. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada, para que tenga la diagonal tiene que ser cuadrada, en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal son nulos, es decir, solamente tiene elementos en la diagonal, los demás son 0, 2, menos 3, 1, y los demás por arriba y por abajo son 0. Esto sería una matriz diagonal de orden 3. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que todos los elementos son iguales. Es una matriz de estas, pero la diagonal está formada por elementos iguales. Y la matriz unidad es aquella que tiene un 1 en la diagonal principal y un 0 en el resto. Se suele representar con la letra I. El I sub 3 en este caso nos indica que hablamos de la matriz de orden 3, la matriz identidad de orden 3. Matriz unidad, matriz identidad de orden 3 se representa como I sub 3, insisto, 1, 1, 1 en las diagonales y 0 en los demás. Una matriz triangular superior es una matriz donde todos los elementos por debajo de la diagonal son 0. Triangular superior significa que se forma aquí un triángulo, como bien se puede observar, un triángulo aquí, con elementos distintos de 0, y los de por debajo de la diagonal son 0. Quedaros con la idea, luego lo que vayamos usando se irá quedando más y lo que no vayamos usando pues se irá perdiendo. Una matriz triangular inferior es una matriz que tiene ceros por encima de la diagonal, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo tenéis y lo vais a poder revisar cuantas veces lo necesitéis. Y además lo podéis descargar, lo podéis imprimir, como ya sabéis, etcétera, etcétera. Bien, como siempre, una vez que vemos un concepto, una vez que vemos una idea nueva, una vez que tenemos algo en matemática, alguna idea nueva, lo siguiente es, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues con ella, si os parece, hacemos operaciones, como siempre. ¿Cómo se definen las operaciones con matrices? Pues de la manera que sea más práctica, de la manera que se utilicen luego en la realidad estas matrices. Vamos a ir con la transposición de matrices, transposición o transposición de matrices, la suma y diferencia de matrices, el producto de una matriz por un número, el producto de matrices. Y hablaremos de las matrices inversibles, aunque eso será más adelante. Ahora mismo en este vídeo nos vamos a quedar en ver las operaciones con matrices, las operaciones normales y corrientes. Primero vamos a ver la transposición de matrices. Es más difícil, como ya digo, de definir que de hacer. Leemos. Dado una matriz de orden m por n, una matriz A cuyos elementos sean A sub i j, ya sabéis que leí la j fila y columna, se llama matriz transpuesta de A y se representa como una A elevada a t, que no es elevada a t, sino que es la transpuesta de A, y esa es otra matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas. Es decir,
Si yo tengo esta, que es de dimensión m por n, la matriz traspuesta es de dimensión n por m. ¿Qué se ha hecho para hacer la matriz traspuesta? Pues simplemente la primera fila, que está aquí, se ha transformado en la primera columna, que está aquí. Es decir, estos números, los números que aparecen aquí en la primera fila, se ponen en la primera columna. Los de la segunda fila se ponen en la segunda columna y así sucesivamente. Es fácil, ¿no? Eso es transponer. Transponer es darle la vuelta a la matriz. Por ejemplo, la matriz traspuesta de esta matriz A sería el 1, 2, 3, lo ponemos aquí, y el 4, 5, 6, que es la segunda fila, nosotros lo transformamos en la segunda columna. Eso es transponer una matriz. Como podéis apreciar, si yo tengo una matriz esta de dimensión 2 por 3, es decir, 2 filas, 3 columnas, cuando la transpongo sale una matriz 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Pero bueno. Propiedades de la transposición de matrices. Primero, dada una matriz A, siempre existe la traspuesta y además es única. Esto se entiende. La traspuesta de la traspuesta vuelve a ser la misma matriz. Si nosotros le damos la vuelta a una matriz, la transponemos y luego volvemos a transponerla, tenemos otra vez la misma de antes. Si una matriz es simétrica, la traspuesta coincide con ella misma. Eso es por la propia definición de simetría, que decíamos que los elementos de las filas y los de las columnas eran lo mismo. Entonces, si cambiamos las filas por las columnas, pues no se nota. Y si una matriz es antisimétrica, pues como cambia el signo, es menos A. Vale, más operaciones. Suma y diferencia con matrices. Va a ser muy fácil también. La suma y diferencia por matrices, la suma de la matriz A y la matriz B es una dimensión, tienen que ser de la misma dimensión y lo que se hace es sumar los de las respectivas posiciones. De manera que si la matriz A es A sub i j y la B es B sub i j, la suma es A sub i j más B sub i j en todas las posiciones. La suma se escribe A más B y podemos ver un ejemplo aquí pues bastante fácil. Es decir, ¿cómo se suman esas dos matrices? Primero, imprescindible que sean de las mismas posiciones, porque vamos a sumar cada elemento, es decir, el elemento 1, 1, primera fila, primera columna, con el elemento 1, 1, primera fila, primera columna, y nos da el elemento 1, 1, primera fila, primera columna del resultado. Para que esto lo podamos hacer con todos los elementos es necesario que sean de la misma dimensión las dos matrices, no vaya a tener una más filas que la otra, más columnas o lo que sea. El 1, 2 con el 1, 2 y nos da el 1, 2. 2 menos 1, 1. El 1, 3, perdón, el 2, 1 con el 2, 1 y nos da el 2, 1. 3 y 4, 7. Vamos a ver con el blanco. El 2, 2. No, con este se tacha. Deshacemos en cuanto lo vea como es. Aquí. El que nos queda, que sería entonces el 2, 2 menos 1 con el 2, 2, que es 0, y nos da el 2, 2, que es menos 1. Bueno. Simplemente se suma. No tiene más historia. Es que tampoco es necesario añadir mucho más. Vale. Sin embargo, estas dos, por ejemplo, no se pueden sumar, ¿no? Nosotros tenemos 1, 2, 3 menos 1, con el 9, 0 no se pueden sumar porque sumaríamos el primero con el primero, pues ya el 2 no tendríamos con quién sumarlo. Necesitamos que sean de la misma dimensión. Ejemplo de orden 3. Si yo sumo la matriz A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, esta, bueno, esto pone de orden 3, 3 por 4, esta tiene 3 filas y 4 columnas, sumamos con otra que tiene 3 filas y 4 columnas y simplemente el A1, 1 y el B1, 1 se ponen aquí, A1, 2, B1, 2 se ponen aquí. No creo que sea necesario insistir demasiado en la suma. De la misma manera sería la resta, evidentemente. Propiedades: asociativa, conmutativa, elemento neutro, elemento opuesto y la diferencia de matrices. Otras propiedades que tenemos
serían estas. Vamos a matizar un poquillo esto. Vale. Propiedad asociativa. La propiedad asociativa es la misma que en la suma de números. A más B más C es igual que A más B más C, y da igual donde pongamos el paréntesis. Eso significa que cuando sumamos matrices, si se pueden sumar, para sumar tres matrices queda igual que el paréntesis esté al principio, esté en medio, esté al final. No hace falta poner paréntesis. Como se suma elemento a elemento, el primero con el primero con el primero, el segundo con el segundo con el segundo, pues no hay que hacer nada. La conmutativa, A más B igual que B más A, sí, si al fin y al cabo sumar matrices es lo mismo que sumar números. Elemento neutro, el A más 0 es igual que 0 más A igual a A. Claro, aquí me interesa que remarquéis que es 0. 0 es la matriz nula del orden correspondiente. Es decir, el elemento neutro de la suma de matrices es la matriz nula, la matriz que tiene todo 0, para no sumarle nada a ninguno de los elementos que hay en ninguna posición. Y el elemento opuesto, pues cambiarle el signo a todos los elementos de la matriz para que al sumar dé la matriz nula. La matriz opuesta se obtiene cambiando el signo a todos los elementos, y entonces la diferencia de matrices, para restar matrices, lo que se hace es sumar la opuesta, es decir, restar tal y como pensáis que se puede restar sin ningún problema. Otras propiedades, pues la suma es simplificable. Es decir, si A más C igual que B más C, yo podría, por así decirlo, tachar la C, tachamos la C y me quedo con que A igual que B. Porque la C podría pasar restando en otro sitio. En este sentido, esto funcionaría como si fueran números normales. Lo que está sumando en un sitio pasa restando al otro, no hay ningún problema. Entonces, toda esta parte es muy fácil porque no dice nada nuevo. Y lo segundo que tenemos es que la traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas. Es decir, da igual que primero sumes y luego le des la vuelta, a que primero le des la vuelta a cada una de ellas y sumes después. No hay ningún problema. Producto de un número por una matriz. Un número se multiplica por una matriz, se multiplican todos los elementos. Ningún problema. Es decir, si yo voy a multiplicar el número k por la matriz A, todos los elementos de aquí se multiplican por k. En un ejemplo bastante fácil puede ser este. ¿Cuánto es 7 por 1? 7. 7 por 0, 0. 7 por menos 2, menos 14. 7 por 3, 21. 7 por menos 1, menos 7. 7 por 2, 14. Es decir, se multiplica el número por cada uno de los elementos de la matriz, y por tanto se obtiene una matriz de la misma dimensión que tuviéramos la matriz original. Si yo una matriz de esta, que es 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, la multiplico por 7, me sigue dando una matriz que es 2 filas, 3 columnas. Propiedades. Pues la primera distributiva respecto a la suma de matrices, da igual sumar primero las matrices y luego multiplicar por el número que primero multiplicar y luego sumar. Es decir, aquí no hay ninguna sorpresa. También es distributiva respecto a la suma de escalares. Si yo los números los sumo primero y luego multiplico, es lo mismo que si primero multiplico y luego lo sumo. Hay un elemento neutro que es el 1. Si yo multiplico el 1 por la matriz A, me da la matriz A. Hay una asociativa mixta. Se llama mixta porque no es porque esto es un número, esto es un número y esto es una matriz. Pero en la asociativa dice que para multiplicar dos veces puedo multiplicar primero los números y luego... Y otras propiedades, pues que también es simplificable. Si k por a igual que k por b, entonces a igual que b, si la k es distinta de 0. Si la matriz es distinta de 0, también se puede simplificar la matriz. Y se tiene que la traspuesta del producto por un número es igual al número por la traspuesta. No tiene tampoco más misterio. Producto de matrices. Aquí viene la primera dificultad, entre comillas, de esta parte. Hasta ahora ha sido todo muy fácil, muy elemental y muy lógico. Se hace justo lo que parece que hay que hacer. Sin embargo, en el producto de matrices esto se hace de otra manera. Dice, dos matrices A y B es el producto, es otra matriz P cuyos elementos se obtienen multiplicando las filas de A por las columnas de B, de la manera que hacíamos el año pasado lo del producto escalar, es decir, multiplicando cada elemento según corresponda. De manera que
los elementos de la matriz resultante, P sub i j, esto ahora lo tendré que aclarar porque esto así de primera estoy convencido de que no se entiende absolutamente nada. Es la suma de los productos de los elementos de la fila i de la primera matriz con los elementos de la columna j de la segunda matriz. Intentamos traducir, porque ahora mismo quien esté atendiendo estará absolutamente despistado. Esta es el desarrollo de esta expresión, significa exactamente lo mismo, y vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bien, primero, vamos a ver que para poder multiplicar dos matrices necesitamos que la primera tenga tantas columnas como filas la segunda, porque para calcular el P sub 1, 1, es decir, para calcular el primer elemento, se va a multiplicar de forma como hacíamos con el producto escalar, la primera fila por la primera columna. ¿De acuerdo? Ahora, para hallar el elemento 1, 2, se va a multiplicar la primera fila por la segunda columna. Para el 1, 3, primera fila, tercera columna, es decir, primera fila, tercera columna. Para el 1, 4, primera fila, cuarta columna. De manera que necesito que aquí haya los mismos elementos que aquí, para poder multiplicar el 1 por el 1, el 2 por el 0 y el 3 por el menos 1. Vamos a ver cómo quedaría. Esto tendréis que practicarlo hasta que os acostumbréis. El elemento 2, 3, por ejemplo, se obtiene multiplicando la fila 2 por la columna 3. Vamos a ver cuál sería aquí el elemento 2, 3. Vamos a ver cuál sería el elemento 2, 3. Se obtiene multiplicando la fila 2, 4, 5, 6, por la columna 3. Menos 1, menos 2, 5. Es decir, sería 4 por menos 1, menos 4. 5 por menos 2, menos 10. Y 5 por 6, 30. De forma que menos 4 menos 10 más 30 da más 16. Pues ese sería el número que aparece en esa posición. Multiplicamos esto por esto. Y nos da 4 por menos 1, el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero. Y, como hemos dicho, tenemos 16. Pues así serían todos los elementos. ¿Qué pasa? Pues que como multiplicamos, para hacer la multiplicación de matrices, multiplicamos los elementos de las filas de la primera por las columnas de la segunda, necesitamos tener tantas filas, tantas columnas en la primera como filas en la segunda. Esto parece un trabalengua. Y el resultado es de dimensión igual al número de filas de la primera, el número de columnas de la segunda. Fijaros que esta es una matriz de orden 2 por 3, esta es 3 por 4 y el resultado es 2 por 4. Es decir, el resultado tiene tantas filas como esta y tantas columnas como esta otra. Por ejemplo, estas no se pueden multiplicar. ¿Por qué no se pueden multiplicar? Porque yo tengo aquí primera fila, primera columna, yo no puedo multiplicar 1 por 2, 2, pero me falta para este segundo 2, entonces esas no se pueden multiplicar. Estas, por ejemplo, sí se podrían multiplicar. Aquí hay una expresión que nos ayuda a entender cómo podría ser. Si yo multiplico RS por A1, B1, sería R por A sub 1 más S por B sub 1. ¿Vale? Por ejemplo, en esta posición. Esta posición es la posición segunda fila, segunda columna. Pues yo multiplicaría segunda fila por la segunda columna. T por A sub 2 más U por B sub 2. ¿Veis? Esto, como ya digo, es lo que necesitamos controlar bien ahora desde el principio. Como ejercicio podemos realizar este producto propuesto y deberéis practicar, por favor. Necesitamos práctica para que esto se haga de forma, no voy a decir que automática, pero porque esto es bastante paliza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta, ven, empezamos 1, 2, 3,
1, 0, menos 1. 1 por 1, 1, 2 por 0, 0, 3 por menos 1, menos 3, 1 menos 3, menos 2. ¿Vale? Ahora hay que hacerlo con otra. Por ejemplo, segunda fila, tercera columna. 4 por menos 1 es menos 4, 5 por menos 2 es menos 10, este es el que hemos hecho antes, este es el 16, ¿no? Y aquí lo tenemos, segunda fila, tercera columna. Segunda fila, segunda columna, 4 por 2, 8, 5 por 3, 15, 0 por 6, 0, 8 y 15, 23. Esto es necesario practicarlo para que sea automático. También os digo que si queréis comprobar, tenéis en internet, vosotros ponéis en el Google calculadora de matrices y podéis hacer todas las operaciones con las matrices que queráis, etcétera, etcétera. Eso no sirve en un examen porque hay que hacerlo a mano y no sirve luego en selectividad porque hay que hacerlo a mano, pero para comprobar resultados, si queréis, lo podéis usar sin ningún problema. Propiedades del producto de matrices. Propiedad asociativa. Es decir, también podemos poner el paréntesis donde queramos o no ponerlo. Elemento unidad. Hay un elemento unidad que da igual multiplicar que no multiplicar, es la matriz identidad de orden m o de orden n. Si nosotros multiplicamos la matriz identidad por una matriz, la que tiene, recordad que la identidad era la que tenía una diagonal de 1 y el resto 0, pues entonces da la misma matriz. Hay una propiedad distributiva por la izquierda y también por la derecha. Hasta aquí no hay ninguna sorpresa. Y respecto a la transposición, tened cuidado. La traspuesta de un producto no es el producto de las traspuestas, sino que es el producto de las traspuestas cambiado de orden. Observadlo. Ahora comentaremos un poco y justificaremos esta propiedad. Porque no sé si habéis echado de menos alguna. Bueno, esta es, respecto al producto para escalar, es otra asociativa. No sé si habéis echado de menos alguna. ¿Habéis visto la propiedad conmutativa? Pues me interesa que hagamos hincapié en las no propiedades del producto de matrices. El producto de matrices no es un producto normal y corriente como los que hemos visto hasta ahora y tiene una serie de propiedades que nos van a dificultar un poco la situación porque estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a que sea conmutativa. Pues bien, por favor, grabaros esto a sangre y fuego. No cumple la propiedad conmutativa. Quiere decir eso, que normalmente A por B no es lo mismo que B por A. Normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente multiplicar una matriz, la que está a la izquierda y la que está a la derecha de la multiplicación, influye en el resultado de la multiplicación. De hecho, por ejemplo, si vosotros multiplicáis una matriz 2 por 3 por otra que sea 3 por 1, os saldrá una matriz 2 por 1, como hemos dicho, pero es que al revés no se puede porque no coincide el número de filas y el número de columnas. Entonces interesa sobre todo que veáis, no existe la propiedad conmutativa. No quiere decir eso que nunca se produzca una coincidencia, sino que no es una propiedad, es decir, que no siempre A por B es igual que B por A. Si el producto de dos matrices es 0, no siempre ocurre que una de las dos sea 0. Eso con los números sí ocurre. Es el razonamiento de decir, a ver, yo multiplico dos números y me da 0. Conclusión, alguno de los dos números tiene que ser 0. Eso ahora no ocurre. Puede que el producto sea 0 y ninguna de las dos sea 0. Aquí tenéis un ejemplo. Si yo multiplico la 0, 2, 0, 0 por 0 menos 3, 0, 0, veréis. Vamos a hacerlo y de camino practicamos un poquito. 0, 2 por 0, 0. 0 por 0, 0, 2 por 0, 0, pues 0. Ahora, 0, 2 por menos 3, 0. 0 por menos 3, 0. 2 por 0, 0, pues 0. Ya tenemos esta y ya tenemos esta. Y ahora, 0, 0 por 0, 0. 0, 0 por menos 3, 0. Es decir, multiplico las dos matrices, me da 0, pero ninguna de las dos es 0. Luego esa propiedad ya no existe. Por lo tanto, no se puede simplificar matrices. Es decir, esto que hemos hecho antes con números o con la suma, que sería, por así decirlo, la idea de tachar. Yo tacho la C y me queda que A igual a B. Pues no podemos sacarlo como conclusión y no podemos sacar
por ejemplo, como conclusión que el cuadrado de una suma sea cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo, porque si recordáis, el doble producto del primero por el segundo nos salía aquí, perdón, ¿qué estoy haciendo? Aquí, vale. El doble producto del primero por el segundo, digo, salía de considerar que AB y BA es lo mismo. Sí sería A cuadrado más AB más BA más B cuadrado, eso sí, pero no conmutan. Tenemos que tener cuidado, simplemente tener en cuenta que no es conmutativa, por tanto no da lo mismo multiplicar por la izquierda que por la derecha, y tenemos que tenerlo grabado, ya digo, porque por aquí nos van a venir los problemas, porque vamos a dar por hecho cosas que en realidad no lo son. Aquí tenemos la misma historia y aquí exactamente la misma historia. Antes de entrar a la matriz inversa vamos a dar por terminado aquí este tutorial, porque lo que interesa ahora mismo es que nos acostumbremos a las operaciones con matrices y a los conceptos de matrices, ¿de acuerdo? Practicad por favor la multiplicación. Vamos a practicarla y cuando tengamos bien buscaremos el concepto de matriz inversa, porque la matriz inversa sería aquella que nos hiciese poder dividir matrices, y eso ya va a ser un poquito más complicado, ¿no? No siempre existe una matriz inversa, y si existe se representará como a elevado a menos 1, pero insisto, esto lo veremos más adelante.